Amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo, tenemos circuitos eléctricos con capacitores. Acá hay dos capacitores de 100 microfaradios y 150 microfaradios colocados en serie. Vamos a determinar la capacidad total, la intensidad total y la potencia reactiva de cada uno de los capacitores. Bueno, vos fíjate que si tenés dos capacitores en serie, es como si fuese dos resistencias en paralelo, es decir, vos podés calcular la capacidad total haciendo el producto de las capacidades sobre la suma de las capacidades. Bueno, a ver, acá tenemos 100 microfaradios multiplicado 150 microfaradios y en el denominador 100 microfaradios sumados 150 microfaradios. Bueno, esta es la forma que tenemos de calcular la capacidad total entre dos capacitores en serie. Bueno, hagamos cuenta, son 100 multiplicado 150 y esto lo vamos a dividir por 100 y 150, 250 microfaradios. Y esto nos da 60 microfaradios. Fíjate siempre que la capacidad total te dé menor que la menor conectada, nos tenía que dar menor que 100 microfaradios. Bueno, ya tenemos la capacidad total. Vamos a determinar ahora la intensidad de corriente, pero para eso necesitamos sacar la oposición que presenta el capacitor, que es la reactancia capacitiva. Bueno, la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por frecuencia. Bueno, a ver, acá tenemos 1 sobre. Fíjate que cuando yo te digo 2pi por frecuencia, que es omega, la velocidad angular, 2pi por frecuencia, por la capacidad, fíjate que la frecuencia es 50 Hz, ¿no? Por 12, 100 y pi 3,14, esto nos da 314. 314 es radián por segundo, o 314, 1 sobre segundo, es la velocidad angular, si bien digo, W, bueno, que tiene que ver con la velocidad angular del generador que produce la energía eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, acá nos queda 1 sobre 314, esto es 1 sobre segundo, en realidad es radián sobre segundo, pero radián no es una unidad, y la capacidad 60 microfaradios, que vamos a poner como 60 por 10 a la menos 6 faradios, para que la oposición, la reactancia capacitiva, nos dé en ohms. Bueno, hagamos las cuentas. A ver, son 314 multiplicado 60 exponente a la menos 6, ahí lo pasamos a faradio, porque si no, no te da ohms. Bueno, hagamos los cálculos, son 1 dividido 314, ahí abrí un paréntesis para hacer 1 dividido, bueno, y 60 exponente a la menos 6, cierro el paréntesis, y esto me da 53,08 ohms. La reactancia capacitiva da 53,08 ohms. Y si yo quiero determinar la intensidad de corriente en módulo, porque en realidad ya sabemos que si es un capacitor puro, la intensidad de corriente va a adelantar 90 grados al voltaje, a la tensión. Así que vamos a determinar la intensidad de corriente en módulo. Bueno, la intensidad de corriente sería el voltaje 230 voltios, esto es ley de Ohm, dividido la oposición que es XC, así que esto nos daría 230 voltios dividido 53,08 ohms, y ahí tenemos la intensidad de corriente haciendo 230. Bueno, hagamos los cálculos, son 230 voltios dividido 53,08, y esto nos da 4,33 amperes. 4,33 amperes. Bueno, si pretendemos determinar la potencia reactiva de cada capacitor, bueno, fíjate que tenemos la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente atraviesa a los dos capacitores, con lo cual la potencia reactiva del primer capacitor la podemos calcular como I al cuadrado por XC, y la potencia reactiva del segundo capacitor
como I al cuadrado por, esta sería XC1, y esta es XC2, las reactancias capacitivas de cada uno de los capacitores. Bueno, hay que determinar la reactancia capacitiva de cada capacitor, lo vamos a hacer acá. La reactancia capacitiva del primer capacitor va a ser 1 sobre 314, habíamos dicho que omega era 314, 1 sobre segundo, por, tenemos 100 microfaradios, 100 por 10 a la menos 6 faradios, 100 por 10 a la menos 6 faradios. A ver cuánto nos da. Es 1 dividido, abro paréntesis, 314 por 100 exponente menos 6, cierro paréntesis, y esto me da 31,84 ohms. Bueno, ahí tenemos entonces. Vamos a la primera potencia reactiva. Es 4,33 amperes al cuadrado multiplicado la reactancia capacitiva del primer capacitor, que es 31,84 ohms. Bueno, a ver, esto nos da 4,33 elevado al cuadrado multiplicado 31,84, y esto nos da 596,96, y es 596,96 y la unidad volt-ampere reactivo. Ahí tenemos la potencia reactiva del primer capacitor. Bueno, cuando vamos al segundo capacitor, lo que tenemos que hacer para el segundo capacitor, recalcular la reactancia capacitiva, y ahora vamos a utilizar 150 microfaradios, o sea 150 por 10 a la menos 6, y esto nos va a dar otro valor en ohms, ¿no? Hagámoslo. 1 dividido, abro paréntesis, 314 multiplicado 150 exponente a la menos 6, cierro paréntesis, y esto nos da 21,23 ohms. 21,23 ohms. Bueno, a ver, vamos a la potencia reactiva, sería 4,33 amperes, todo esto al cuadrado, por 21,23 ohms. Bueno, a ver el resultado, 4,33 elevado al cuadrado multiplicado 21,23, y esto nos da tanto como 398 volt-ampere reactivo. Bueno, espero, gente linda, que haya quedado claro, pero de todas maneras, duda, pregunta, consulta, me las hace llegar por el medio que vos quieras, al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, pero no te quedes con dudas. Si nos vemos en el próximo video. Chau, chau.